Muy buenos días, mis amados hermanitos. Hoy vamos a darle gracias al Señor por este precioso día que nos regala, un día de bendición. Amado Señor, gracias te damos por este magnífico día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos cuidas como la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque tú nos libras de toda maldad, Señor. Gracias porque estamos en la palma de tu mano, Señor. Y ahí queremos estar, Señor. Queremos decirte, Dios, que dependemos totalmente de ti, que sin ti no somos nada. Somos débiles y frágiles, Señor. Porque en tus manos, Señor, somos vencedores. Pero alejados de ti, Señor, estaremos perdidos, bendito Padre. Hoy te ruego, Dios, que tu palabra, Señor, llegue clara a los oídos de mis hermanitos que escuchan el devocional y que no se hablen mis palabras, sino la tuya, Señor. Y que no sea para mi gloria, sino para la gloria tuya, Señor. Y que tú crezcas y yo mengüe, Señor. Te lo pido, Señor precioso, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a compartir un versículo muy bonito que está en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Y así dice nuestro versículo, que nos lo vamos a aprender y lo vamos a poner en práctica. Dice así. Este texto es hablado por Jesús hablándole a sus discípulos, y él les dice en Juan 15:6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces el secreto para vivir bien y para estar bendecidos es permanecer en Dios, permanecer en el Señor, para dar mucho fruto. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Todo lo contrario, no estaban con Dios. Y veíamos los reyes que leímos hasta el capítulo 12 y la mayoría, casi todos, no hacían lo bueno delante de Dios. Entonces vemos en el capítulo 13, en el versículo 10, que Joás fue el siguiente rey de Israel. Y dice en el versículo 11, y hizo lo malo delante de Dios. En el versículo 14 hablan de una historia muy interesante. Versículo 14 al 25 del Segunda de Reyes 13, una historia muy interesante. Y quiero que tú la leas y luego nos la compartas. Es muy bonito. Y les voy a poner a que lean la Biblia para que no sea siempre yo el que la lea. Ustedes también la van a leer. Capítulo 14, uno dice que reinó Amasías, otro rey nuevo. Pero él hizo lo recto delante de Dios, pero, ahí hay un pero, no quitó los templos paganos, los santuarios que eran hechos para adorar a dioses paganos. Luego viene Jeroboam, y en el versículo 24 dice que hizo lo malo delante de Dios. Capítulo 15 viene el rey Azarías, que dice que hizo lo recto, pero no quitó del santuario las cosas que adoraban a otros dioses. Y este rey dio lepra, tuvo lepra hasta que se murió. Luego viene Zacarías y en el capítulo 15, versículo 9 dice que hizo lo malo. Y luego vino Salum, lo mató y se hizo rey, pero un solo mes, y también hizo lo malo. Manahem, pero el versículo 18 dice que hizo lo malo delante de Dios. Luego viene el rey Pequia. Y en el versículo 24 dice que hizo lo malo. A Pequia lo mató Peca, que era otro rey. Y en el versículo 28 el rey no, y dice que en el versículo 28 dice que hizo lo malo delante de Dios. Viene un mundo de reyes haciendo lo malo delante de Dios. Y después nos preguntamos, Dios, ¿por qué abandonó a Israel? Por algo era, porque se alejaron de Dios y, como dice el versículo, fueron echados fuera. Israel era desechado por Dios por lo que hacían lo malo. Luego vino Jotam, y en el versículo 34 dice que hizo lo recto, pero no quitó del santuario las cosas paganas. Hacía cosas buenas, pero permitía que adoraran dioses ajenos, provocando la ira de Dios. Luego viene el capítulo 16, Acaz. No hizo lo recto delante de Dios y fue de los peores reyes que tuvo Israel, Acaz. Miren que quemó su hijo para sacrificarlo a un dios. Fue muy idólatra este rey.
Entonces, por esta causa, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes dice que Samaria cae y se destierra a Israel, a los israelitas. Van de mal en peor. Hay una mezcla de religiones grandísima. Pero Dios tiene misericordia con ese pueblo y hace un pacto con algunos fieles que habían allí. Y ahí es donde se corona como rey en el capítulo 18 Ezequías. Mi mamá dice que nombres raros, pero quiero que vayan estudiando toda esta historia de genealogía de reyes. Y Ezequías hizo lo recto delante de Dios. Por fin un rey bueno. Y quitó el santuario donde adoraban otros dioses. Uy, qué bendición. Yo veía hasta aquí, hasta antes de Ezequías, que el común denominador de estos reyes era que eran idólatras. Adoraban otros dioses diferentes al Dios de Israel. O permitían que en su reino se adoraran otros dioses y por eso Dios estaba en contra de ellos. Pero ya con Ezequías algo mejor había pasado, porque Ezequías puso su confianza en Dios. Y él tuvo mucho éxito. Léanlo. Hay como 2 capítulos que se los dedican a ese rey Ezequías. Es muy bonito. Dios le dio las victorias, lo bendijo y lo respaldó, porque él estaba permaneciendo en Dios. Y es lo que Dios nos invita hoy, a que permanezcamos en el Señor para que demos mucho fruto, porque alejados de él vamos a ser desechados. ¿Sabes por qué hay crisis, pleitos y contiendas en el mundo? Porque estamos alejados de Dios. Esta humanidad está alejada de Dios. Ya en los colegios, en las universidades ya no está prohibido hablar de la palabra de Dios, está prohibido hablar de Dios. Y hay una permisividad enorme, un alejamiento de Dios aterrador. Y es por eso que hay en este momento tantos problemas. Hermanos, hoy es un día muy especial porque el día de ayer sucedió un evento muy importante. Se posesionó nuestro nuevo presidente, Gustavo Petro. Vamos a orar a Dios y a decirle a Dios que lo ilumine. Oremos por Colombia. Porque cuando un gobernante está de la mano de Dios, lo mejor puede pasar para ese país. Y lo vemos con los reyes de Israel, que cuando iban de la mano de Dios, las cosas les salían bien. El pueblo tenía las victorias. Pero cuando se alejaban de Dios y adoraban otros dioses y no confiaban en el Señor, las cosas iban de mal en peor. Entonces, hermanitos, así Gustavo Petro gobierne mal o gobierne bien, dependemos de Dios. No dependemos de un ser humano. Entonces digámosle al Señor que respalde a este varón, que haga bien su trabajo, que tema a Dios y que sea un buen presidente. El título del devocional de hoy era Gobierno Humano y ha sido muy mal. Los humanos no han gobernado bien a este mundo. Jesús va a llegar el momento donde va a gobernar esta tierra. Y va a ser en su segunda venida y es la que estamos esperando. Mientras tanto, sigamos orando, sigamos entregando nuestra vida a Dios. Porque si tú entregas tu vida, tu patria, que eres tú mismo, al Señor, vas a dar mucho fruto, como un árbol que está sembrado sobre corrientes de agua. Eso está en el Salmo 1. Sobre corrientes de agua va a dar mucho fruto. Pero si nos alejamos de Dios, nos vamos a secar y nos vamos a morir espiritualmente. Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón.